Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la clasificación de los ángulos. Veamos aquí una definición de lo que es la clasificación de los ángulos, que es una forma de organizar los ángulos según sus propiedades. Los ángulos se pueden clasificar según su medida o según su posición, pero antes hagamos un pequeño repaso de lo que es un ángulo, ¿no? Un ángulo es la medida de una abertura entre dos líneas o segmentos que se unen en un punto común llamado vértice. Recordemos que la forma, el espacio comprendido entre estas dos líneas es lo que yo también denomino un ángulo. Ya teniendo claro este concepto, pues ahora sí veamos cuál es la clasificación de los ángulos. Tenemos en cuenta lo siguiente: vamos a clasificar los ángulos según su medida para tener en cuenta un ángulo, ¿no? Entonces sabemos que hay ángulos agudos, ángulo recto, ángulo obtuso, hay ángulo llano, ángulo cóncavo y ángulo giro. Eso teniendo en cuenta la medida para un ángulo. Y si tenemos en cuenta la posición para dos o más ángulos, tenemos que están los consecutivos, tenemos los adyacentes y tenemos los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Adicional a eso, pues también tenemos los ángulos conjugados y los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Básicamente esa es la clasificación de los ángulos que tenemos. Entonces recordémoslo. Según su medida, ¿qué ángulos tenemos? Para un ángulo tenemos el agudo, el recto y el obtuso. Adicional, el llano, el cóncavo y el giro o completo. Para dos o más ángulos, de acuerdo a la posición, entonces tenemos los consecutivos, los adyacentes, los complementarios y los suplementarios. Adicional a eso, los conjugados y los opuestos por el vértice. Veamos cada uno de estos por separado para entenderlo mejor. Entonces, ángulos según su medida. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados y es exactamente esta representación gráfica de lo que es un ángulo agudo. ¿Listo? Un ángulo menor de 90 grados. Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados y la forma de representarlo es de esta manera: un ángulo que mide 90 grados. Y un ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados pero también mide menos de 180 grados. O sea que el ángulo se encuentra entre 90 grados y entre 180 grados. Ese es el ángulo obtuso. Adicional a eso, pues también tenemos el ángulo llano, que es un ángulo que mide 180 grados. Como ya lo dijimos, este ángulo es importante recordar que los ángulos los medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, partiendo siempre desde la derecha y como si estuviéramos en un plano cartesiano, digamos que desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, es la forma como se miden los ángulos, ¿no? Esto para recordar. Tenemos también el ángulo cóncavo, que es un ángulo que mide más de 180 grados. Entonces este ángulo lo medimos de acá a acá, que es el ángulo que mide más de 180 grados pero menos de 360 grados. Ese ángulo se conoce con el nombre de ángulo cóncavo. También tenemos lo que conocemos como el ángulo giro o ángulo completo. Recuerden que es un ángulo que viene desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, formándome 360 grados. Exactamente ese es el valor del ángulo giro. Arranca siempre del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, veamos acá la clasificación de los ángulos según su posición. Esto es para dos o más ángulos. Entonces encontramos ¿cuál? El ángulo consecutivo, que es aquel ángulo que comparte un lado y un vértice en común con otro ángulo. Entonces aquí tenemos lo que nosotros conocemos como dos ángulos consecutivos. Este ángulo con este otro ángulo de acá son consecutivos, alfa y beta consecutivos. La característica es que comparten el vértice pero también un lado en común. Adicional a eso, tenemos dos ángulos que se conocen como los ángulos adyacentes, y al igual que el anterior, pues decimos que los ángulos adyacentes son consecutivos. La diferencia es que aquí también se comparte un vértice y se comparte un lado, pero la suma de los ángulos que se me forma es de 180 grados, o lo que nosotros conocemos como un ángulo suplementario. Entonces dos ángulos son adyacentes cuando, además de compartir un lado, ¿cierto?, además de ser consecutivo, pues forman un ángulo de 180 grados. O sea que alfa más beta es igual a 180 grados. Veamos acá cuando son complementarios, ¿sí? Decimos que dos o más ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. O sea, cuando me forma un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, este tipo de ángulos yo los llamo ángulos complementarios.
cuando sumados me dan 90 grados. Entonces en este caso alfa más beta son complementarios porque su suma me da 90 grados. Y dése cuenta que también son ángulos que podríamos hablar que son consecutivos con la representación que hacemos acá, ¿no? Porque comparten el vértice, pero también comparten un lado. Ok. Bueno, también tenemos los ángulos que se llaman suplementarios. Decimos que dos o más ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. O sea, tenemos aquí tres ángulos cuya suma me da 180 grados, ¿cierto? Este tipo de ángulos, cuando cada uno de estos ángulos sumados me dan 180 grados, hablamos de que esos ángulos son suplementarios. Esta clasificación se da para ángulos de acuerdo a la posición, ¿no? Y tenemos también los ángulos que son conjugados. Decimos que dos o más ángulos son conjugados cuando la suma de sus medidas es igual a 360 grados. En este caso podemos decir que alfa, la medida de alfa, más la medida de beta corresponde a un ángulo giro, ¿cierto? O sea, equivale a 360 grados. Cuando se cumple esa condición, que dos ángulos me forman 360 grados, a ese tipo de ángulos los llamo ángulos conjugados. Bueno, y tenemos un teorema que me habla sobre los ángulos opuestos por el vértice, y lo que me dice el teorema es lo siguiente, que si yo tengo dos rectas que se cortan en un punto en común, los ángulos opuestos por el vértice que se forman en estas dos rectas son iguales. Dicho de otra manera, aquí alfa con alfa son iguales y beta con beta son iguales. Quiere decir que la medida de esos ángulos es congruente, ¿ok? Bueno, entonces espero que esta información te haya gustado. Es simplemente información. Te dejo aquí algunos ejercicios propuestos por si deseas resolverlos y nos veremos en una próxima ocasión. Les agradezco nuevamente por estar en este canal y muchas gracias.